Hola, buenas. Mi nombre es Paco Montoya, coordino a nivel de voluntariado los proyectos de el colectivo ornitológico Cigüeña Negra, también una ONG de voluntariado ambiental. Y lo que vamos a ver en este vídeo es una presentación que realizamos en el Congreso del Grupo Ibérico de Aguiluchos los pasados días 20 a 21 de octubre. El Congreso del Grupo Ibérico de Aguiluchos fue organizado por el grupo local de Seovir Live allí en Salamanca. No voy a hacer una lectura del texto del PowerPoint, sino os iré dando más explicaciones para que veáis claro, un poco claro, más claro lo que habíamos presentado. Le voy a dar un poco para atrás. El título de la ponencia era las rutas migratorias de los aguiluchos en el área del estrecho de Gibraltar según las diferentes condiciones meteorológicas. Es un trabajo que llevamos haciendo desde hace muchos años con muchas especies, en el que estamos tratando de determinar cuáles son las rutas de las aves en ese área, con el objeto de optimizar el trabajo de campo a la hora de hacer los proyectos de voluntariado. Intentamos conocer cuáles van a ser los sitios de paso por las distintas zonas del área del estrecho de Gibraltar, con relación a las condiciones climáticas, sobre todo velocidad, dirección del viento y temperatura, así como los horarios de cruce, la fenología, en fin, una serie de parámetros con el objeto de optimizar y abaratar los proyectos. También por otro lado sería absurdo, por ejemplo, estudiar la migración de la cigüeña negra en el mes de julio, cuando sabemos que no es una fecha a nivel fenológico que sea adecuada para, para esta especie. Aquí lo que vemos en la primera imagen es una panorámica del estrecho de Gibraltar para situaros a los que no lo conozcáis. Todo esto sería la zona de especial conservación del estrecho, la isla de Tarifa, y entre la isla de Tarifa y las montañas de fondo, pues este sería el estrecho de Gibraltar. Eh, el lugar más cortito de distancia entre Europa y África es de 14 kilómetros, pero se pueden detectar aves que realizan el cruce por zonas, digamos, más amplias, de hasta 40 kilómetros o incluso más. Los halcones abejeros, por ejemplo, hemos descubierto que pueden realizar el cruce desde África hacia la bahía de Cádiz sin ningún tipo de problema. Esta es la ficha de campo que utilizamos a nivel de voluntariado. Se diseñó en el año 96 y en ella lo que hacemos es recoger un periodo de observación. A lo mejor hace falta varias hojas para completar un periodo dependiendo de la cantidad de aves que vea. Y lo que tiene de bueno, todo esto se exporta a una base de datos, también se puede utilizar con apps, pero prefiero que lo veáis visualmente en las fichas, porque vais a ver los distintos parámetros que vamos anotando en cada una de las observaciones de aves que vamos realizando. Se anota dónde empiezas a ver las aves, todo ello con relación al norte magnético, y donde dejas de ver las aves. También apunta la distancia, que es estimada, y la altura, que también es estimada, pero ya con unos parámetros un poco más finos. Eh, si las aves te cuestan mucho trabajo de verlas con prismáticos, pues se le da, las calificamos como con vuelos muy altos. Si te cuesta trabajo verlos a simple vista, pues son vuelos altos. Si son vuelos que están a la altura de los árboles, de edificios, pues eso es lo que llamamos vuelos muy bajos. Y así hay una clasificación que todo esto lo podéis consultar en el apartado de la base de datos que te explica cómo se rellenan las fichas. Pero lo que quería explicar es eso, que no solo se apuntan pájaros y cantidades, sino también las condiciones climáticas que hay en el momento del periodo de la observación, los rumbos de esas aves, donde empiezas a verlas, donde las pierdes, la altura de vuelo, y otro parámetro que también analizamos es el esfuerzo. Esto lo hacen muy pocas bases de datos que se estén utilizando ahora mismo. Eh, el poder incorporar en una observación tantísimas cosas. Eh, Hay otros sistemas que sí, que te dicen o puedes aportar, pues estábamos un grupo de personas de tal hora a tal hora, ¿vale?
Aquí se afina mucho más. No tienen por qué estar las mismas personas ni todas el mismo horario, sino que va haciendo esfuerzos personales de un grupo de voluntarios, de personas que estén realizando observaciones con distinto horario, inclusive puede haber gente que llegue antes, que se vaya después, en fin. Y todo esto lo que hace después es sumar el esfuerzo. Eso es lo que comento, que hay otros programas que están en el mercado también, pero que no tienen esas funciones. Después tiene para definir el hábitat y con un código de 7 dígitos, con lo cual la base de datos, que en un principio se diseña sobre todo eh, para nuestros estudios, nuestros trabajos de voluntariado en materia de estudiar la migración de las aves, pues hay mucha gente que va pasando por el estrecho, que realiza trabajos de voluntariado con nosotros, que al final acaba utilizando el mismo sistema. Eh, A nivel técnico, la base de datos ha evolucionado mucho, como decía antes, desde cuadernos de campo con las fichas que estamos viendo, a la creación de apps que también puedes utilizarla, introducir datos con teléfonos móviles, smartphones, etcétera. Eh, una cosa que es muy importante es que todos los datos están normalizados, es decir, hablamos del sistema métrico internacional, hablamos de nombres científicos de las aves, hablamos, no se aporta, digamos, no se intenta recoger en la base de datos algún parámetro que no esté verdaderamente normalizado, para que todos los datos sean entendibles por cualquier investigador del mundo, hable la lengua que hable. Como decía antes, aquí veréis en este mapa, estos son todos los puntos de España donde hay recogidas observaciones dentro de nuestra base de datos, y el motivo es ese principalmente, que viene mucha gente aquí, donde estoy señalando con el ratón, al área del estrecho de Gibraltar, pero que ven que el sistema es útil, que funciona mucho mejor que otros programas, que puede sacar mucha más información, y al final los voluntarios pues acaban utilizándolo en sus lugares de origen. Por eso hay tantísima información para toda España. Actualmente hay más de 600 usuarios. No, evidentemente no es como otros muchos programas que se utilizan a nivel global por muchísima gente. Son 600 usuarios, pero que creemos que están introduciendo una información verdaderamente importante con unos parámetros analizables. Eh, pero también hay que hacer ciertas discriminaciones. Si lo que vamos a estudiar es los vuelos migratorios de los aguiluchos, esta sería la información que actualmente hay en la base de datos. Como habéis visto, el mapa de España estaba lleno de puntos rojos. Entonces, lo que tenemos que hacer es muy fácil discriminar en nuestro sistema informático, es elegir las UTM, las cuadrículas de 10 por 10, como he dicho, que utilizamos el sistema métrico internacional que nos interesa, o también podemos hacer selecciones por provincias, por regiones, por países, etcétera. Entonces este sería el contenido de la base de datos, pero es un contenido que no vamos a utilizar porque lo que queremos analizar es las rutas migratorias de los aguiluchos en el área del estrecho de Gibraltar. Uh -huh. Con relación a aguiluchos, vemos que en toda la base de datos ahora mismo hay 6.300 individuos, en 3.124 observaciones, pero como digo, eso sería para toda España. Ya para lo que es la provincia de Cádiz, aquí hicimos una consulta para mm, quedarnos con las aves, simplemente con los aguiluchos de la provincia de Cádiz para poder analizar. Nos encontramos que teníamos información sobre 4.387 aves. Aguiluchos cenizo, pues 1.291 observaciones. Veis también que la cantidad aparece siempre mucho más, 2.395 frente a 1.291 observaciones, porque en una observación puede haber más de un pájaro. Una observación es un dato apuntado en la base de datos, pero no tiene por qué ser un dato de un solo pájaro, puede ser de varios pájaros, por eso siempre la cantidad es mucho mayor a las observaciones, generalmente. Y por último, también hacemos una discriminación sobre la calidad de la información. Es decir, somos una ONG de voluntariado donde participan muchos voluntarios, y teníamos que ver que la información realmente tuviese una calidad mínima para poder realizar este tipo
de análisis. Por ejemplo, si vemos que el voluntario en vez de apuntar 360 grados en el norte no está apuntando un cero, pues vemos que es que no se ha enterado de la metodología de trabajo, el cero no existe en una brújula. Si hay pequeños detalles así que vamos viendo en las observaciones, las vamos discriminando para quedarnos con unos bloques de información que de verdad aporten una información real. Finalmente para este trabajo nos quedamos con las observaciones de 3.217 aves, que nos parece un volumen bastante importante. Eh, Observaciones realizadas entre el año 97, que es cuando empezamos a censar otras especies aparte de cigüeña negra, y hasta el último censo que hemos realizado el año pasado, el 14 de octubre de 2017, unos días antes de que fuese este congreso que hemos comentado en Salamanca. Para determinar la ruta de los pájaros, como estáis viendo aquí abajo, vuelvo a señalaros con el ratón, utilizamos brújulas. Pero la brújula en los observatorios típicos que hay en el estrecho de Gibraltar, si conocéis la zona, Algarrobo, La Peña, el puerto de Bolonia, son observatorios hechos a base de hormigón y tienen mucho hierro, digamos, en su interior para la estructura de hormigón, para los forjados. Eso hace que la brújula se desvíe, incluso si te pones la brújula muy cerquita de los prismáticos y tiene unos prismáticos con partes metálicas, también te la puede desvirtuar un poco. Entonces lo que hacemos generalmente, buscamos una zona que sepamos que está limpia de este tipo de interferencias y utilizamos una brújula mucho mayor, ya impresa y plastificada, que es la que realmente vamos a poner en un sitio bien visible para poder marcar muy bien la ruta de los pájaros. Si vemos un grupo de aves que nos llega de este rumbo, pues estaríamos apuntando 30 grados, y en la misma observación pues al final aparece el grupo, cuál es la dirección de pérdida de ese grupo. Con lo cual estamos teniendo tanto una dirección de entrada, o sea, un rumbo de entrada con un rumbo de salida, con lo cual estamos marcando la ruta que están realizando esos pájaros. No solo mm, es el trabajo de campo, como vemos en esta primera imagen, un observador este es el observatorio de La Peña, sino que después tenemos un trabajo de informático para procesar toda la información que se va obteniendo en el campo. Y en estas dos imágenes de aquí abajo lo que intento enseñaros es uno de los métodos que utilizamos para cuando localizamos grupos de aves que vienen bastante o que están bastante lejanas, y es que colocamos la brújula directamente sobre el telescopio. Hay que tener en cuenta que son telescopios que no tenga partes metálicas, como he explicado antes, y simplemente realizamos la observación del grupo lejano, y al mirar por la mirilla de la brújula estás viendo perfectamente la dirección con relación al norte magnético en el que se encuentran las aves. Lo apunta especies, cantidades, la ruta, la posición geográfica donde la has cogido, y una vez que pierdes el grupo en la dirección que sea, pues vuelves a apuntar otra vez tanto la localización como la pérdida. Y a partir de ahí, analizando con condiciones climáticas, pues puedes averiguar las diferentes rutas que se van produciendo con las diferentes condiciones climáticas. En el año 2001, con la tecnología que había, pues la cosa iba bastante más rústica, como he explicado antes. Aquí lo que tenemos es un papel milimetrado donde se está apuntando el observatorio, que quedaría aquí, la proyección donde se localizaron las aves y la proyección donde se dejan de ver. Esto es mucho más complicado todavía. Aquí estamos hablando de una triangulación. Una triangulación es cuando desde dos o más observatorios a la vez se ve un mismo grupo de aves. En un momento muy preciso, es decir, desde un observatorio se está viendo el grupo de aves y se marca cuál es el punto en el que se están viendo, y desde otro observatorio en la misma hora, minuto y segundo se hace exactamente lo mismo, con lo cual haces una triangulación que puedes exportar a mapa. En este caso estáis viendo que es un mapa rústico, esto está hecho con escuadro y cartabón, como digo, en el año 2001, lo que al final tiene la posición geográfica real de dónde están los pájaros.
Si en vez de una triangulación haces una triangulación cada minuto, minuto y medio, 2 minutos, al final lo que vas haciendo es definiendo la ruta que van teniendo los pájaros. Pero como digo, todo esto es un cálculo rústico que hacíamos en aquella época, simplemente era para eh, que vierais que se ha evolucionado también a nivel técnico pero que se sigue utilizando exactamente los mismos métodos que utilizábamos en el año 96-97. Esto ya es una triangulación también de un grupo de aves realizada desde 3 observatorios, desde el puerto de Bolonia, desde el ombligo y desde Tarifa. Evidentemente aquí se empieza a triangular, o sea, el grupo de aves, como imaginaréis, la distancia es muy grande. Entre el puerto de Bolonia y Tarifa es imposible, muy difícil ver a un mismo grupo de aves. Pero entre el puerto de Bolonia y el ombligo sí. Entonces los primeros puntos, que son estos rojos, son las ubicaciones del grupo de aves, son las triangulaciones realizadas entre el puerto de Bolonia y el ombligo. Que lo que ocurre es que el grupo sigue avanzando y llega un momento que lo está viendo, el puerto de Bolonia ha dejado de verlo y la está viendo entre el ombligo y Tarifa. Entonces la triangulación continúa, con lo que al final tenemos muchos puntos por donde han pasado, sabemos la vertical exacta de ese grupo de aves, con lo cual estamos marcando las rutas exactas que estaba llevando ese grupo de pájaros. Todo esto, como digo, lo analizamos posteriormente con relación a la velocidad, dirección de viento, temperatura, presión, marea. Le podemos meter los parámetros que queramos. Nuestro sistema informático es capaz de hacer eso. Eh, los que conocéis el estrecho, sé que hay gente que nunca ha estado por allí, pero bueno, habréis escuchado, si sois ornitólogos o os interesa este tema, que sobre el observatorio de Casalla, el observatorio del Algarrobo. Para este tipo de trabajo en cigüeña negra nosotros llegamos a utilizar hasta 27 observatorios distintos, iguales, mejores, que Casalla o el Algarrobo. Lo único que dependerá de las condiciones, como he dicho, de las condiciones ambientales para determinar qué observatorio va a ser más idóneo para las aves, dependiendo de estas condiciones ambientales, estas condiciones climáticas. Los pájaros van a pasar por un sitio o por otro. Entonces, para optimizar el trabajo de campo, lo que hacemos es, dependiendo de esas condiciones climáticas que estamos teniendo en el día de observación, pues elegimos unos observatorios u otros para poder ver el mayor número de aves de las que estamos censando, para poder optimizar el trabajo de campo. Aguilucho lagunero. Evidentemente, cuando hablamos de la dirección del viento, el viento puede venir también de 360 grados, por ponernos, de cualquiera de los 360 grados, por poner un ejemplo. Para que esto no sea un trabajo tedioso y simplemente es explicaros el método que estamos utilizando, que evidentemente se puede hacer un análisis muy fino. Aquí lo que hacemos es, para este trabajo lo dividimos en cuadrantes: el cuadrante norte entre 315 y 45 grados, el cuadrante este entre 45 y 136, el cuadrante sur entre 135 y 226 grados, y el cuadrante oeste entre 225 y 315. De esta manera nos quedamos solo con 4 cuadrantes, es decir, 4 direcciones posibles de viento, lo que sería levante, poniente, norte, sur, y a partir de ahí empezamos a analizar qué es lo que hacen las aves con este viento. También analizamos no solo con la dirección del viento, sino con la velocidad, como veremos más adelante, incluso con otros muchos parámetros. Debéis de pensar que 4 cuadrantes de dirección por un total de 27 observatorios que hemos visto antes, por 4 especies de aguilucho, nos dan un total de 432 gráficas distintas. Presentar 432 gráficas sobre los vuelos de las aves, en una ponencia tendría que durar la ponencia 4 o 5 días. Por eso hemos resumido bastante en 4 cuadrantes. Los observatorios de 27 lo hemos pasado a los 17 más importantes, y a partir de ahí hacemos este análisis. Aquí lo que estaríamos viendo es mm, la suma de las aves conforme la estamos viendo con relación a la localización, la pérdida y la dirección del viento, observado desde el observatorio del Algarrobo.
En este caso son aguiluchos laguneros observados desde el Algarrobo con viento del este. Aquí estaríamos viendo una gráfica muy similar, pero en este caso estamos hablando también de aguiluchos laguneros, pero observados de Cazalla con viento del oeste. Hay una gran diferencia, vemos que con viento del oeste eh, el observatorio del Algarrobo alberga mucho más, es más usado por las aves que con vientos del este, que sería mucho más, con vientos del este de Levante sería mucho más utilizado por las aves el observatorio de Cazalla. Aquí lo que tenemos es una observación desde el Algarrobo, donde lo que estamos observando es la localización y pérdida de un grupo de aguiluchos laguneros. Esta sería la representación de varias observaciones de aguiluchos laguneros observados desde el Algarrobo y en este caso sería con viento del sur. Finalmente, como he dicho, tal cantidad, tan ingente la cantidad de información que tenemos sobre o que disponemos para realizar este análisis, lo que os comentaba, la pretensión no era mostraros una ruta muy fina, cosa que sí se puede hacer debido a la ingente cantidad de información, sino hacer un planteamiento más global de cuáles serían finalmente las rutas que están eligiendo estas aves. Aquí tenemos en este mapa lineado y definido con distintos tipos de viento, velocidad y dirección, cuáles serían las rutas principales de los aguiluchos por la comarca del campo de Gibraltar, en el área del estrecho de Gibraltar para sus movimientos migratorios. Con vientos calmos, vemos que hay aquí una serie de observatorios, sería toda esta zona rosa. eh, Al estar el viento flojito, digamos, no están los vuelos también, la dirección y velocidad del viento no marca también el vuelo de los pájaros, sino al ser un viento flojito a los pájaros casi les da igual pasar por cualquier sitio, con lo cual el área se amplía mucho. Nos vamos ya al sentido opuesto, aquí sería un día con un levante muy fuerte, con viento de dirección del este muy fuerte. Entonces los observatorios que estaríamos utilizando serían estos de aquí, los del puerto de Bolonia, Punta Camarinal, el puerto de Fasina. Vemos aquí en este mapa, en esta gráfica, que la velocidad y dirección del viento realizan un marcaje muy profundo sobre las rutas que van a coger las aves. Y por eso hay tanta variedad de observatorios a la hora de realizar este tipo de trabajo. Con vientos del oeste, vientos de poniente, todo lo contrario. Las aves tenderían a cruzar por la zona de la bahía de Algeciras, eh, de- también derivadas por el viento, y a mayor velocidad del viento vemos que el desplazamiento va siendo mucho mayor. Como decía casi al principio, el estrecho tan solo tiene 14 kilómetros de franja de mar, pero con vientos, por ejemplo, eh, con vientos de poniente, perdón, de levante, estaríamos viendo, o sea, hemos llegado a realizar muchas observaciones de halcones abejeros realizando el cruce por la zona de la bahía de Cádiz, entre la bahía de Cádiz y el cabo de Espartel puede haber unos 140, 150 kilómetros en línea recta, es una distancia muy grande. Como digo, esto sería a nivel general. Y esto es todo. Si tenéis alguna duda, podéis dejarme un comentario debajo del vídeo y agradeceros mucho la atención prestada y sobre todo también agradecerle mucho a los compañeros de la Sociedad Española de Ornitología allí en Salamanca que nos dieron la oportunidad de poder presentar este trabajo. Venga, un saludo.